Y a propósito de homenajes a grandes fotógrafos, hoy se presentó el libro Marco Antonio Cruz, La construcción de una mirada, un recorrido por una década del trabajo de este fotoperiodista, edición que queda como registro de uno de los trabajos de fotoperiodismo contemporáneo más destacados del México actual, cuya muerte repentina nos sorprendió el pasado 2 de abril. Enseguida, Alberto del Castillo, autor del libro, nos habla de esta mirada y de este gran periodista de la ley. Marco Antonio Cruz es uno de los fotógrafos más importantes de la historia de la fotografía en México. Es un referente fundamental, sobre todo de la historia reciente, de las últimas 4 décadas. Es un fotógrafo que se inicia su carrera a mediados de la década de los 70, ¿no? Por cierto, iniciando sus estudios en la Escuela Popular de Arte en la ciudad de Puebla, cual le da como una impronta inicial muy interesante en el campo de la estética, en el campo de la composición, y eso le da las armas, ¿no?, para poder dedicarse con más elementos a la parte de la fotografía. Se desarrolla sobre todo en la fotografía periodística. Entonces es un fotógrafo que tiene como característica fundamental formarse dentro del fotoperiodismo, iniciarse dentro del fotoperiodismo, poco a poco ir transitando hacia el espacio del reportaje e incluso ya al espacio del fotoensayo. Yo diría también que Marco Antonio es uno de los grandes cronistas, ¿no?, visuales de la transición democrática mexicana, ¿no?, el último cuarto del siglo pasado. El poner en imágenes, ¿no?, toda la protesta social, todos los diferentes movimientos, ¿no?, una nueva cultura en torno a los derechos humanos, surge alrededor de Rosario Ibarra y del Frente Nacional contra la Represión, todo esto, que va pavimentando el camino para esta transición democrática que llega hasta la alternancia democrática, ¿no?, en el año 2000. Uno de los grandes cronistas de todo esto, pues, que lo coloca, lo hace visible en el espacio de la opinión pública, es Marco Antonio Cruz. La presente edición incluye el trabajo de Marco Antonio Cruz en un periodo de 10 años, de 1976 a 1986, y se divide en 3 secciones: inicio del viaje, en la oposición comunista y las huellas de la jornada. Lo que hicimos fue trabajar los primeros 10 años bajo una premisa que es muy, muy importante, y es que este Marco Antonio Cruz, que todos conocemos por ensayos, en sus fotolibros, en sus imágenes tan potentes que han tenido un reconocimiento a nivel nacional y a nivel internacional, se había formado a fuego lento en su trabajo como fotoperiodista. Con toda la adrenalina del fotoperiodista en las páginas de la prensa, ahí es donde se había formado un estilo propio, una cierta manera de ver las cosas, una búsqueda de un equilibrio noticioso, un equilibrio documental y con un equilibrio estético. Y ahí en el trabajo cotidiano de esos 10 años es donde se formó la mirada de Marco. Entonces, bajo esa premisa fue que trabajamos, y bueno, finalmente salió después de 8 años el libro que se titula precisamente La construcción de una mirada, porque el acento está puesto ahí. Bueno, sí, obviamente hay una tristeza enorme. Notamos que pasamos de la alegría, ¿no?, el júbilo de estar recibiendo un nuevo libro y poderlo conversar. Pasamos de eso a la tristeza más absoluta, a la incredulidad primero. A mí no fue una incredulidad total cuando recibí la noticia, y luego un estado así como de sopor, ¿no?, de shock, no asimilar lo que estaba pasando. Creo que eso es muy terrible para todos nosotros, pero el archivo de Marco va mucho más allá, ¿no? Es decir, con la perspectiva un poco del historiador, sí quiero decir que ha muerto físicamente Marco, pero se han abierto ya las posibilidades para su archivo. Creo que empieza una nueva etapa, y lo que vamos a ver en los próximos años, en las próximas décadas, es el crecimiento, ¿no?, exponencial de una figura clave para la historia de la fotografía mexicana.